A todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice el punto 906. Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello, también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social. Hasta ahí también puede llegar, no puede y debe de llegar, quizás no en todos, ¿no? Pero sí en muchos fieles, pues esa función profética. ¿Qué haría la Iglesia sin la función de los catequistas? ¿Qué haría la Iglesia? Se dice que especialmente la Iglesia africana es una Iglesia que está apoyada en grandísima manera en los catequistas, ¿no? ¿Qué sería de las misiones sin los catequistas? Donde los sacerdotes son escasos, ¿no? Y también entre nosotros, digámoslo claramente, ¿no? ¿Qué haría la Iglesia sin la función de los catequistas, ¿no? Catequistas que en primer lugar pues reciben un don de Dios porque su fe se fortalece. Cuando uno transmite la fe, fortalece la suya propia, eso es así, ¿eh? Transmitiendo la fe fortaleces la tuya propia. Eso bien lo sabemos los sacerdotes. También en la enseñanza de las ciencias sagradas, porque, por ejemplo, para impartir la clase de religión, pues en los colegios públicos, institutos, etcétera, pues los sacerdotes muchas veces, pues si se tienen que dedicar a impartir clases de religión, ven su ministerio sacerdotal pues muy condicionado. Claro, si un sacerdote se dedica a dar clases, a ver qué tiempo puede tener luego pues para atender la parroquia, visitar a los enfermos, etcétera. El ideal es que las clases de religión las den seglares convenientemente formados, ¿no? Que hayan recibido la titulación para ese efecto, etcétera. Incluso dice este punto el testimonio en los medios de comunicación social. Ya os dais cuenta de que muchos debates que surgen, ¿no? Debates sobre temas de moral, etcétera, pues a veces la presencia de un sacerdote en un determinado debate público, especialmente televisivo, en un entorno un tanto frívolo, etcétera, pues la presencia del sacerdote no es la más adecuada. A veces es mejor que haya un seglar bien formado, que defienda las verdades morales, pues para que la gente diga, mira los curas, ya están ellos. No, es verdad, a veces es en un ambiente especialmente frívolo, es mejor que las verdades del bien común de la sociedad, etcétera, sean defendidas por seglares que por sacerdotes, que fácilmente, pues en un debate, su presencia puede ser manipulada o derivada, sí, los curas, vosotros no sé qué, claro, y sin embargo un seglar, pues en determinadas circunstancias, ¿no? y debates de comunión de medios de comunicación social, pues podrían tener quizás una presencia menos manipulable o menos ridiculizable, no sé cómo decirlo. Así pues, la Iglesia, y este punto del catecismo, nos impulsa a ser testigos, a formarnos bien para poder ser catequistas, incluso para poder impartir clases de religión, incluso para tener el don y el carisma de estar presente en los medios de comunicación social, escribir en los periódicos, hacernos presentes, llamar a las radios, no callarnos, estar presentes, ¿no? Pues porque sí, porque somos profetas de Cristo. Y el Señor en el bautismo nos dio ese don profético. Y no debemos de ser aquello que decía el profeta, ¿no? Que nadie nos acuse de ser perros mudos, que no ladran. Lo peor que nos podrían decir es que somos perros mudos, es decir, que cuando llegó el peligro nos quedamos callados. Esa acusación del Antiguo Testamento a los profetas, ¿no? Que son perros, a los malos profetas, ¿no? A los falsos profetas, de ser perros mudos, teníamos que examinarla, porque es verdad, porque uno, pues, por no quedar mal, por no hacer el ridículo, por no, pues, por no meterme en líos, porque igual no sé defenderme, pues uno a veces puede ser un perro mudo, en vez de ser un buen pastor, un perro del buen pastor que ladra ante el lobo, se queda mudo. Así se evita
problemas. El buen pastor es Jesucristo y nosotros hemos de ser su perro fiel, que ladre ante el peligro y que vele también, ¿no?, por la congregación del rebaño. Sigue el punto 907. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Fijaros que aquí en este último punto que hoy comentamos se habla del derecho y el deber. Primero dice derecho y luego dice incluso deber, ¿no?, de también manifestar, según los conocimientos y competencia de cada uno, manifestar a los pastores de la Iglesia, a los obispos, ¿no?, a los sacerdotes y a los obispos, aquello que ven y aquello que juzgan, diciendo, pues yo creo que sería conveniente insistir más en esto, pues yo creo que esto va por el mal camino, yo creo que, es decir, un seglar, según su competencia, según dice aquí su prestigio, saber, etcétera, tiene el derecho y el deber de incluso comunicar, por ejemplo, al obispo y escribirle, o incluso denunciar situaciones que su conciencia le dictan que no están siendo correctamente realizadas en el seno de la Iglesia. Imaginémonos que un seglar ve que en el seno de la Iglesia algo, o de su parroquia o del contexto eclesial en que él vive, ¿no?, que hay algo que está haciendo daño a la Iglesia y daño, pues, al cuerpo místico de Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Pues rezar sí, por supuesto, ¿no? Rezar, si es posible, amonestar directamente a esa persona que está haciendo el daño, y si esa persona no lo escuchase o no tuviese disposición de tal, pues poner en conocimiento de su pastor, del responsable, del obispo, ¿eh? Es decir, tenemos una también obligación en conciencia de, como profetas que somos, colaborar en esa construcción del cuerpo místico que es la Iglesia. Es verdad que no está en nuestras manos, ¿no?, pues solucionar todos los problemas, eso es verdad, pero sí está en nuestras manos el que uno recurra a la autoridad competente en la Iglesia y también descargue su conciencia poniendo esos datos en conocimiento del pastor. Luego el pastor hará o no hará, o lógicamente él tendrá pues una visión más amplia del problema, él sabrá hasta qué punto pues tiene que tomar en consideración eso o no, tendrá que cotejarlo, pero a veces para cumplir en conciencia no tenemos que tener miedo, como dice este punto del catecismo, de recurrir, de manifestar a los pastores eso que percibimos, sea para bien, también para felicitar, porque yo creo que también a veces a los obispos, etcétera, pues igual únicamente les llegan disgustos, vamos a decirlo eso también, porque yo creo que muchas veces cuando los seglares recurren a los obispos, pues igual el 99% de los casos es para transmitir problemas y disgustos. También yo creo que hay que recurrir al pastor, al obispo de la diócesis, para también decirle cosas buenas, pero también para denunciar y poner en su conocimiento pues cosas que no sean conforme a la rectitud y a la verdad, o que por lo menos uno en conciencia lo estima así. Dicho de otra forma, aquí todos somos corresponsables en la Iglesia, corresponsables en la Iglesia. Recordad aquel texto del Antiguo Testamento en el que se dice del profeta, ¿no?, que era vigía, que estaba en una torre vigilando. Si el vigía, cuando se acerca el enemigo, alerta a los que están dentro de la muralla, y los que están dentro de la muralla no hacen caso a su aviso, perecerán por su culpa, pero el vigía, el profeta que ha alertado de que venía el peligro, él ha cumplido en conciencia y él no perecerá. Pero sin embargo, si cuando viene el peligro el vigía se calla como vigía mudo, y en vez de alertar a los que están dentro de la muralla de que viene el enemigo, se calla, entonces no solo perecerán los de dentro, sino también el vigía, aquel que tenía, ¿no?, que tenía la función y el cometido de haber advertido de ese peligro.
Bien, en cierto sentido, todos los bautizados son esos vigías que están vigilando como centinelas en esta iglesia, porque Dios nos puede poner como centinelas en circunstancias concretas en medio de la iglesia, en la situación eclesial en la que vivimos. Seamos pues colaboradores, ¿no? No digamos nada de los consejos parroquiales y otros órganos de corresponsabilidad en los que también uno ejerce su función profética y habla con humildad. Yo creo que uno de los signos de que uno está dando un informe bien dado conforme al Espíritu es que lo haga con humildad y no con un lenguaje provocativo. Lo haga con humildad, lo haga con un espíritu de sumisión, pero con valentía, con valentía al mismo tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Alabado sea Jesucristo. A todos los